A continuación, Félix Aliagas, presidente de Redulac, Chile. Buenas tardes. La Red Universitaria de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgo de Desastre quiere agradecer a la Oficina Nacional de Emergencia, al representante de la ONU, Raúl Salazar, que se encuentra aquí, especialmente a Javier Gordon, que nos ha acompañado en otra oportunidad. Redulac nace durante el marco de Acción de Yogo. En esa oportunidad, un grupo de docentes se reúne en la ciudad de Manizales con el objetivo de aunar esfuerzos en la reducción del riesgo de desastre en América Latina, Centroamérica y el Caribe, con el objeto de ser un aporte en la investigación, la extensión y la docencia en reducción del riesgo de desastre. En ese camino se buscan aliados y grupos de investigadores que estén en las distintas áreas de las regiones, y nos toca a nosotros, Chile, el año 2012, ingresar a Redulac, y aquí entonces parte todo un fenómeno de organización que recorre el país, que realiza encuentros, que realiza foros, que se reúne con expertos de distinto orden y naturaleza, y participamos en distintos foros nacionales e internacionales, invitando a nuestros académicos, a nuestras universidades público-privadas, a participar de las actividades de la red de universitarios. El marco de acción de Sendai nos impone o nos invita a trabajar en una prioridad. Y una de ellas, y aquí tenemos nosotros, aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir en el ámbito de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Dos términos súper importantes: preparación y respuesta eficaz. ¿Qué es respuesta eficaz? Respuesta eficaz es disminuir el daño a las personas, al medio ambiente y a la economía. ¿Y cómo? Tenemos que hacer un buen diagnóstico, tenemos que tener un buen análisis de riesgo. Y a partir de eso entonces nosotros tenemos que generar intervenciones. Y esas intervenciones pueden ser en el ámbito de la prevención, o sea, desaparece o la amenaza o la vulnerabilidad. Y si no es en prevención, entonces a aminorar el impacto a través de disminuir hasta donde sea posible, y especialmente con consenso social, ¿cierto?, tanto de la amenaza como la vulnerabilidad. Y con esos elementos de juicio, ese diagnóstico, nosotros entonces podemos prepararnos y generar la planificación, entendiendo la planificación como una herramienta que significa pensar el futuro y ordenarlo a fin de disminuir la incertidumbre. Y con eso entonces nosotros generamos una respuesta adecuada. Y Sendai nos dice también quiénes son los actores. Nos dice sociedad civil, voluntarios, organizaciones comunitarias, mujeres, niños y jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, migrantes, sectores académicos, empresas y sector privado, asociaciones financieras, colegios profesionales y medios de comunicación. Pero dentro de este marco hay antecedentes locales. Por ejemplo, en estos 10 eventos, datos de ENDAT, ustedes tienen que Chile ha perdido del orden de los 5.000 millones de dólares en materias económicas por los efectos que han tenido estos grandes eventos. Sin embargo, esto podría parecer pequeño cuando uno lo compara con este informe que hace la Superintendencia de Valores y Seguros junto con el Ministerio de Hacienda, el que demuestra que hay
pérdidas de más de 30.000 millones de dólares. Fíjense ustedes, la industria pierde del orden de los 5.340 millones de dólares por el efecto del evento. El Producto Interno Bruto pierde el 26%, 7.000 millones de dólares. Y dentro de la industria, obviamente la industria más afectada es la PYME, que es aquella industria que da más empleo y que está mucho más cerca de la gente. Observen ustedes el costo en liquidación de seguros el segundo semestre del 2010, del orden de los 4.000 millones de dólares. Si uno piensa que por cada dólar invertido en reducción del riesgo de desastre se ahorran entre 4 y 7 dólares en respuesta, entonces nosotros tenemos que preguntarnos desde la academia qué es lo que nosotros podemos hacer en esta relación público-privada. Algunas características de los sectores privado y académico. El sector privado tiene una cuestión que es muy importante, que tiene consumidores, que están muy cerca del tema de reducción de riesgo de desastre, que están muy cerca de los impactos de los desastres, que tiene además clientes y proveedores, recursos económicos, infraestructura, experiencia en seguros y reaseguramientos incluso, y modelo administrativo. Y por otro lado, el sector académico tiene investigación multidisciplinar fundamental para la reducción del riesgo de desastre. No puede haber una investigación en el área de riesgo de desastre que lo haga un solo investigador, tiene que ser global. Tenemos nosotros extensión a la comunidad, es decir, nosotros hacemos docencia y extensión en las comunidades, por lo tanto estamos cerca de la gente que va a sufrir los impactos y nosotros podemos entonces investigar en la comunidad los antecedentes históricos de los eventos que han ocurrido en las localidades y los efectos que puede tener cuando se hace investigación, por ejemplo, para la instalación de un asentamiento humano, pero también de una empresa. Docencia de pre y posgrado, redes y subredes de datos, centros colaboradores en organismos internacionales. Personalmente, me parece que uno de los modelos más interesantes es el modelo de hospitales seguros. Hospitales seguros es una herramienta que perfectamente puede ser adaptable a otras realidades, como por ejemplo ya lo hizo Guatemala a través del Banco Mundial con el modelo para escuelas, y que estamos nosotros implementando ahora para universidades resilientes utilizando la misma modalidad. Es decir, estamos discutiendo el tema de funcionalidad, de daño no estructural y de daño estructural de las instalaciones esenciales. Entonces aquí nosotros podemos decir, mire, hay un modelo, no hay que crearlo, hay que adaptarlo a la realidad, por ejemplo, de alguna industria. Estoy pensando, no sé, tal vez la industria bancaria, por decir algo. Además tenemos institutos de medio ambiente que son muy especializados, institutos de desarrollo humano, institutos de psicología, institutos de sociología, que aportan una gran experiencia sobre su área y que también son unos colaboradores súper interesantes en esta materia. Entonces, estamos hablando de alianza de las instituciones de educación superior y el sector privado en reducción del riesgo de desastre. Y estamos hablando entonces de inversión e investigación como una oportunidad para enfrentar los riesgos de desastre. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, en convenios entre cámaras y universidades. Creo que es una buena idea que sean las cámaras las que hagan negocio con las universidades y no individuos aislados, porque pierde el sentido de integralidad de la investigación en el ámbito de desastre. Vale la pena que la universidad con sus equipos completos esté involucrada en este tema. Además va adquiriendo más experiencia y genera una masa crítica para los países. Pero esto tiene que tener resultados esperables. ¿Qué resultados esperables podría haber de una alianza público-privada en el ámbito académico? Por ejemplo, continuar el negocio que ya hemos escuchado aquí. Por ejemplo, mantención de la competitividad, un hecho súper importante. Sostenibilidad en el tiempo de la empresa. Conservación de los activos. Mantención de los suministros críticos durante un desastre.
conservación del mercado, muy importante, y conservación de la imagen. Y por otro lado, en el ámbito académico, porque nace la investigación de pre y de posgrado en reducción de riesgo de desastre, que está en una etapa, diría yo, dentro de las universidades muy débil. Investigación de posgrado, cursos multidisciplinarios en el ámbito de reducción de desastre, publicaciones en revistas en español. Nosotros estamos llenando desde hace muchos años las bases de datos en lengua anglosajona por aquello de las revistas de publicación internacional como las ISI. O sea, con dinero del Estado, de nuestros estados, nosotros estamos llenando las arcas de bases de datos de países anglosajones. Pero esa información no la leen nuestros tomadores de decisión, porque no leen en inglés. Y ya voy a contar una experiencia después. Bueno, cursos multidisciplinarios, publicación en revista en español, diplomado, magíster y doctorado en reducción de riesgo de desastre. Planes específicos en gestión integral del riesgo, libros específicos en áreas industriales y gerenciales, etcétera, en reducción de riesgo de desastre. Entonces, estamos hablando de una oportunidad y no es más bien una inversión. Mecanismos que podrían ser útiles en nuestra realidad local es, por ejemplo, ONEMI convoca y nos invita a formar parte a nivel de las regiones, de las provincias y del país, a integrar las mesas de trabajo público, privado, nacional, regional y provincial. En la declaración de Antigua, del 4 al 10, en la ciudad de Guatemala, de este año, de octubre, el Foro Latinoamericano del Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastre, REDULAC, en su tercer capítulo, Invertir en resiliencia, dice en el 4, mejorar y fortalecer las relaciones de las instituciones de educación superior con el sector productivo, generando una alianza público-privada estable, instalando una mayor y sostenida inversión en reducción del riesgo de desastre por parte del sector privado. Y finalmente, terminando, la ciencia tiene que asegurarse que su discurso pueda ser aprovechado por los tomadores de decisión y generar información basada en el conocimiento que ayude a esos procesos de toma de decisión para aminorar el riesgo. Ricardo Mena. ¿Y por qué pongo este tachado en aprovechando por los tomadores de decisión? Porque a nosotros nos ocurrió la desgracia de que la investigación del terremoto del 2010 había sido hecha 4 años antes y había sido publicada en una revista de habla inglesa, que nunca llegó a los tomadores de decisión, que incluso en el paper decía la magnitud del terremoto, que iba a ser entre 8.4 y 8.8. ¿Se fijan ustedes qué habría pasado si nosotros hubiéramos publicado eso en una revista en español, hubiera sido leída, hubiera aparecido en los medios de comunicación? ¿Cuánto daño, cuánta pérdida de vidas humanas habríamos disminuido? Entonces yo creo que necesitamos también abrir un canal muy amplio de información hacia la comunidad y hacia los tomadores de decisión en lengua española, en el caso por lo menos nuestro. Yo vuelvo a reiterar mis agradecimientos por esta oportunidad de estar aquí para fortalecer los lazos entre el mundo privado y el mundo académico. Muchas gracias. Muchas gracias a Félix Aliaga por esa excelente perspectiva desde el mundo